La unidad 2 de aprendizaje está buscando que ustedes comprendan las fuerzas a las que se ve sometida la Tierra y que determinan la dinámica de su funcionamiento como un sistema integral. Y por ende, también busca explicar las ciencias de la Tierra que estudian cada uno de estos fenómenos. Así es que tú, esta vez, deberás en esta sesión comprender para luego explicar por medio de modelos la forma en que interactúan las placas tectónicas, ¿ya? También definir qué son las placas tectónicas, explicando las corrientes convectivas en el manto terrestre y que son la principal causa del movimiento de las placas tectónicas, como ocurre particularmente con la subducción que afecta geológicamente a Chile. ¿Ya? Identificar las formas en que éstas se relacionan, es decir, si sus límites son convergentes, divergentes o transformantes. Y por último, mostrar las consecuencias generadas de estas relaciones en el relieve de la Tierra. Muchachos, cambiamos un poco el foco de las fuerzas y vamos a ver las fuerzas de la Tierra. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Septimísimo y queridísimo séptimo año del Colegio Manuel Rodríguez. Les presento esta clase de ciencias naturales en la unidad 2 para un séptimo año básico con quien les habla el profesor Eduardo Romero. Les presento inmediatamente los plazos y el objetivo de su clase. Esta clase se enmarca en la quincena o en las 2 semanas entre el 26 de junio y 29 de junio y el 10 de julio del año 2020. Son 2 semanas. Por tanto, en 2 semanas ustedes van a generar los productos de esta sesión de trabajo, ¿ya? Y me lo tienen que entregar el viernes 10 de julio del año 2020. Quizá el mismo día que tengamos la primera videoclase, por decirlo así. ¿Ya? El objetivo bisemanal o quincenal, ¿ya? Es que ustedes logren explicar en un video, a través de un video, ¿ya? Y a través de un modelo simple, la teoría de la tectónica de placas. ¿Ya? Y desarrollar las actividades de la página 64 y 65 del cuaderno de actividades o el libro de actividades, ¿ya? Las que acompañan a la lección 4, ¿por qué cambia el planeta Tierra?, de tu texto de ciencias de las páginas 74, 75, 76 y 77. Es decir, van a tener que hacer una experiencia, un experimento, y a la vez van a tener que desarrollar algunas actividades relacionadas a la lección que vamos a pasar a estudiar a continuación. Quiero partir con esta imagen. Esta imagen es muy linda, muestra la Tierra como la conocemos hoy día, con fotografías desde el espacio, ¿cierto? Y arriba a la derecha mostramos la Tierra en el momento en que se formó. La Tierra en un comienzo fue una bola incandescente que se fue enfriando y obviamente se solidificó su cáscara, por decirlo así. ¿Ya? Imaginemos a la Tierra como un huevo duro que se cayó y se resquebrajó toda su cáscara. ¿Ya? En el fondo así es como que se formó nuestro planeta Tierra. Y hoy día empezamos a hablar precisamente de las fuerzas que llevaron a cabo esto y que llevan a cabo esta dinámica de la cáscara del planeta Tierra, por decirlo así. Entonces partimos con este siguiente texto. Dice: desde su formación, la Tierra ha estado en continua transformación. Una manera de explicar el proceso es a través de algunas teorías y modelos. Se teorizó de cómo estaban formados. Esta clase está basada en el texto de estudio, ¿ya? Y a su vez en la guía se viene acompañando de un video que me interesa mucho que vean, porque sitúa en el lugar histórico de cuando se comienza a estudiar la dinámica de la corteza terrestre, por decirlo así. ¿Ya? Sigamos avanzando. Así nace, por ahí por la década del 50, si no me equivoco, la teoría de la tectónica de placas, o más bien es aceptada, y no es nada más ni nada menos que una teoría que propone que la corteza terrestre se encuentra fragmentada en placas tectónicas. Aquí la imagen que se muestra precisamente muestra una especie de rompecabezas, ¿ya? Que precisamente envuelve al globo terrestre, por decirlo de una manera, ¿ya? Y muestra y las enumera, más adelante la vamos a ver de otra manera, enumera las 15 principales placas tectónicas y muchas más, ¿ya? Pero básicamente esto es como un rompecabezas. Esto parte principalmente de una fijación que hicieron los primeros cartógrafos, una cosa de la que se dieron cuenta, de que la costa este de Sudamérica calza perfectamente con la costa oeste de África.
Entonces se puede entender que en algún momento estuvieron juntas, ¿ya? Y por ahí empiezan a decir que los continentes empezaron a derivarse, o que hubo una gran masa al principio que se llamó Pangea, que luego hizo que los continentes se fueran desplazando y separando poco a poco. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? En la costa de África, costa occidental de África, encontraron algunos vestigios de especies que también estaban en la costa este de Sudamérica. Y así han encontrado otros hallazgos, por decirlo así, que muestran, digamos, que los continentes se han estado moviendo, ¿ya? Y que se mueven. Esto es dinámica, hay una dinámica en la cáscara del planeta Tierra, y se llama precisamente la teoría que lo fundamenta, se llama teoría de la tectónica de placas, ¿ya? La estructura interna de nuestro planeta se compone de la siguiente manera. Tenemos un núcleo interno, luego un núcleo externo, ¿ya? Luego viene una capa que se llama el manto, que es líquida, que es magmática, y posterior a eso viene la corteza terrestre. Hay otras subclasificaciones también, pero esta es la más general, ¿ya? Y la teoría de la tectónica de placas dice que las placas tectónicas se desplazan sobre el manto, es decir, se desplazan sobre un contenido líquido, acuoso. El manto es acuoso, es licuado, ¿ya? No quiere decir 100% líquido, pero sí es como la arena movediza, por decir así, y es incandescente en las partes más centrales, ¿ya? Súper importante. Ahora bien, preguntaron cómo entonces que estas placas o gracias a qué estas placas se van desplazando, ¿ya? Y lograron determinar que estas se desplazan por la diferencia de temperatura entre el núcleo de la Tierra, ¿ya? Y el manto, ¿ya? Eso hace generar corrientes convectivas. Vamos a ver poco a poco. Vamos a ver esta imagen, por ejemplo. Esta imagen que muestra aquí el centro, entonces, en un corte de la Tierra, en donde aparece el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza, en donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Lo que se endureció, por decirlo de una manera. Bueno, y dice que las placas logran moverse gracias precisamente a estas corrientes convectivas. ¿Se acuerdan el año pasado cuando en el laboratorio calentábamos líquidos, ya, con mechero, y notábamos de que el agua que estaba en el fondo y estaba más cercano a la fuente de calor subía y luego se abría como un paraguas, y cuando se abría como un paraguas se disipaba hacia los costados, bajando su temperatura, y volvía a bajar nuevamente para volver a tomar temperatura, y así sucesivamente? Bueno, es exactamente lo mismo que sucede desde el centro de la Tierra. Sabemos que el centro de la Tierra está en incandescencia, por decirlo así. Entonces, las partes del manto terrestre que están más cerca al núcleo toman calor, suben, ¿ya? Y cuando llegan a chocar con la corteza terrestre que está ya solidificada y fría, se abren igual como un paraguas, por decirlo así, ¿ya? Y generan esta corriente convectiva. Imagínense dos ruedas de una patineta, ¿ya? Que hacen precisamente que la patineta se mueva, ¿ya? Es exactamente lo mismo sucede. Las placas tectónicas se mueven gracias a estas corrientes convectivas en el manto. En algunas ocasiones, precisamente estas subidas de material generan los que se llaman volcanes o fracturas, o precisamente dos placas tienden a separarse y dejan abierta para que salga el contenido del manto, ¿ya? En incandescencia. El nacimiento de los volcanes, por ejemplo, ¿ya? Chile está muy relacionado con eso, muy relacionado con eso. Bueno, avanzamos, correcto. Ahora bien, las placas, al desplazarse, ya generan consecuencias, ya las placas interactúan unas con otras y originan tres tipos de relación entre las placas, ya. Las placas se relacionan de tres formas distintas: cuando chocan, cuando se separan y cuando se rozan, ya. Repito, cuando chocan, es decir, cuando las fuerzas van de frente, cuando se separan y cuando se rozan, ¿ya? Y generan distintos tipos de consecuencias. Aquí, por ejemplo, el GIF que acompaña esta diapositiva muestra un proceso de subducción, es decir, cuando dos placas se chocan y a su vez una se mete debajo de la otra, como muestran las flechas, ¿ya? Genera obviamente un apretar, y aquí siempre utilizo este ejemplo. Cuando uno se aprieta una espinilla, exactamente sucede lo mismo. La placa
aprieta el manto y hace subir contenido magmático del manto, generando primero que todo levantamientos de la corteza como la cordillera, en el caso de Chile, cordillera de los Andes, y alta, obviamente, sismicidad y alto vulcanismo. ¿Ya? Entonces el texto aquí dice, a su vez, estas interacciones, ya sea las convergencias, las divergencias, las transformancias, ¿ya? Producen alteraciones en la superficie terrestre de distinto tipo, como la actividad sísmica y como la actividad volcánica, y la formación y destrucción del relieve, ¿ya? Nosotros, Chile, ya les dije, tenemos una alta relación entre dos placas tectónicas y por subducción tenemos el crecimiento de la cordillera de los Andes y a su vez una alta sismicidad y a su vez un alto contenido de volcanes. Son aproximadamente 1800 volcanes los que tiene Chile, pero hay bastantes menos que están activos. ¿Ya? Avanzamos. Por ejemplo, las placas convergentes son placas que chocan, ¿ya? Y se produce el hundimiento de una bajo la otra, como se muestra en este esquema. ¿Ya? Ese fenómeno se denomina subducción o compresión entre ellas mismas. Se genera un choque y se empieza a acumular energía y a su vez hay un hundimiento por debajo. De repente se tranca, se genera mucha energía. Y ahí es donde se generan los terremotos o los temblores cuando hay un rompimiento de roca bajo la tierra. Y se libera la energía. Eso es lo que nosotros conocemos como un movimiento sísmico, ¿ya? Por ejemplo, la relación que tienen para nosotros la placa de Nazca y la sudamericana, ¿ya? Aquí en este esquema, aquí está Chile, ¿cierto? Aquí está Chile. Este esquema está en su libro su cuaderno de actividades. Está la placa continental sudamericana y está la placa de Nazca. La placa de Nazca subduce a la placa latinoamericana, es decir, se mete debajo de Sudamérica, por decirlo así, de esta manera. ¿Ya? Chile, ya que se encuentra en un límite convergente, ¿ya? Entre la placa de Nazca bajo el Océano Pacífico y la placa continental sudamericana, esta relación origina gran cantidad o gran actividad sísmica y volcánica. ¿Ya? Chile tiene mucho sismo y mucho volcán. Curioso es cuando el epicentro o el hipocentro de la zona de fractura de una relación de convergencia sucede bajo la placa continental, se genera un terremoto fuerte, ¿ya? Pero cuando esto sucede bajo el mar, por decirlo así, aquí es donde se generan los famosos tsunamis. ¿Ya? Cuando hay un terremoto bajo el océano, hay tsunamis. Cuando está en continente, son terremotos y de bastante magnitud, pero sin riesgo de tsunami. ¿Ya? Veamos la otra relación entre placas, las placas divergentes, las que se separan. ¿Ya? Dos placas se separan cuando hablamos de placas divergentes, lo que permite que emerja magma de regiones profundas del manto y se forme nueva corteza terrestre. Obvio, si se separa, igual que un sangrado, igual que una herida en la piel, se separan dos trozos de carne o de corteza, emerge la lava y se forma una costra, ¿cierto? Así es como se crea corteza y esa corteza va empujando y en algún momento levanta cordilleras y levanta continentes y todo lo demás, ¿ya? Entonces, son dos placas que se separan, lo que permite que emerja magma de regiones profundas y se forme nueva corteza terrestre. Por ejemplo, entre las placas sudamericanas, la número 7 acá, y la placa africana, que es la número 9 acá. Si ustedes se fijan, aquí hay unas flechitas, y lo van a ver de mejor manera en su libro, ¿ya? Aquí hay unas flechitas que dicen la dirección. Ya sabemos que la sudamericana va hacia el oeste, hacia allá, porque choca contra la de Nazca, que la subduce, y la placa africana va hacia el este. Por tanto, aquí se genera una separación y de por aquí emergen un montón de volcanes submarinos, este es el océano Atlántico, ¿ya? Para que vaya quedando claro. Y por último, la relación de las placas transformantes. Estos límites transformantes, que se llaman también, se originan cuando una placa se desliza con respecto a la otra, se rozan. ¿Ya? Hacen esto, como muestra el ejemplo de acá abajo. ¿Ya? Provoca alta intensidad o intensa sismicidad. Hay muchos terremotos, ¿ya? Por ejemplo, entre las placas norteamericanas, la 1, ¿ya? Y la del Pacífico, la número 2.
Aquí es donde aparece la famosa falla de San Andrés. Ya hay una película por ahí que se llama San Andrés. Véanla, es de un terremoto gigantesco. Ya ahí hay una falla gigantesca en Estados Unidos en la que son dos placas que se rozan y cada vez que hay un terremoto queda la grande. Desaparecen las ciudades enteras prácticamente, quedan todas destruidas. Ya, tres entonces formas en las que se relacionan las placas tectónicas: cuando se chocan, cuando se separan y cuando se rozan. Convergente, divergente y transformante. Que no se nos olvide eso, ¿ya? Ahora, definamos la sismicidad. Aquí se muestra un esquema precisamente con dos placas que son convergentes. El esquema lo indica. Hay mucha fuerza ahí. Hay una placa que está intentando subducir a la otra. De repente hay una fractura de roca, ¿ya? Que es precisamente el origen de un sismo y se llama lo que está bajo la corteza o donde se genera la fractura de roca bajo la superficie se llama hipocentro. Inmediatamente lo que está arriba se llama epicentro, lo que se llama, ¿ya? Y este esquema muestra que es precisamente un terremoto submarino y está mostrando de que las energías se liberan para todas partes y se genera el famoso tsunami, ¿ya? El esfuerzo y la tensión al que están sometidas las placas tectónicas producen una gran acumulación de energía, ¿ya? Entre ellas. Cuando esta energía logra liberarse, cuando se genera esta fractura de roca, cuando se muele un pedazo de placa tectónica, se libera y la corteza terrestre vibra. Dicha vibración se denomina sismo, ¿ya? El vulcanismo es un resultado de lo mismo, de la misma situación, ¿ya? El movimiento y la interacción entre las placas tectónicas puede originar la acumulación y liberación de magma desde el interior de la Tierra a través de grietas de la superficie terrestre y dar origen a volcanes, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Y volcanes con un tipo específico de ¿cómo se llama esto? De erupción, ¿ya? Porque aunque ustedes no lo crean, este movimiento arrastra por debajo de la corteza terrestre un montón de carcasas de animales que han muerto y están en el fondo del océano y se van metiendo acá y llevan gases. Esas cortezas llevan gases, llevan dióxido de carbono, ¿ya? Por tanto, generan una explosividad importante en el magma porque esta roca se comienza a derretir acá y vuelve a subir y sale de forma explosiva, ¿ya? Ese es un tipo de erupción volcánica también, ¿ya? Aquí este esquema muestra un poco más simpáticamente las 15 placas más principales de placas tectónicas que componen el globo terráqueo, por decirlo así, ¿ya? La placa norteamericana, Juan de Fuca, Cocos, Pacífico, Nazca, Caribe, Sudamericana, Escocia, Escocia, africana, placa antártica, euroasiática, arábiga, ya la placa india, la placa de Filipinas y la placa australiana. Nosotros estamos acá, entre las 5 y las 7, es decir, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Aquí es donde se nos genera a nosotros mucho problema con los sismos, ¿ya? Vamos entonces a la actividad. Chicos, primero que todo, ustedes van a desarrollar la experiencia placas tectónicas de la página 74. Toma foto de tu trabajo, aparece tú en la foto por favor y envíamela por WhatsApp. La idea es obviamente dibujar y recortar la distribución en placas tectónicas del planeta Tierra, ¿ya? Y poner como muestra la imagen el mapa, tratar de armar este rompecabezas sobre una superficie acuosa y moverlo, ¿ya? Y van a reproducir el movimiento de las placas tectónicas en nuestro globo terrestre. Número 2. En video, responde las preguntas 1 y 2 planteadas en este mismo desafío. ¿Ya? En el libro aparecen por aquí mismo un par de preguntas, ¿ya? Y tú me las vas a tener que responder en video explicándome, digamos, cuáles son las conclusiones que tú sacas de esta experiencia, ¿ya? Por otra parte, busca la definición y defíneme lo que tú entiendes como placa tectónica, ¿ya? El video lo cuelgas en tu carpeta de Google Drive, ¿ya? Activa tu cuenta de correo institucional, ¿ya? Se vienen las clases online y va a ser necesario tenerlas, ¿ya? Después, desarrolla las actividades de las páginas 64 y 65 en el cuaderno de actividades. Toma foto y envíamela por WhatsApp. ¿Bien? Quedamos. Esa ha sido nuestra clase. Esta materia es muy entretenido, es comprender cómo las fuerzas, digamos, gobiernan a la Tierra y cómo las disciplinas científicas se dan al estudio de ella, ¿ya?
Somos un país, pero que lamentablemente es muy importante en tema de sismo y en tema de volcanes. Estamos en constante alerta, somos un país muy educado en emergencias. Los sismos chicos no nos causan ni preocupación, ¿ya? Hoy día el sismo más importante que tenemos sí es atender este terremoto pandémico que estamos viviendo y que yo obviamente los invito a seguir agudizando el cuidado de todos, personal y obviamente de todos sus seres queridos, ya no se expongan, ya cuidémonos mucho, volvámonos a ver. Que esté muy bien muchachos, adiós.